gente puede llegar a ir a trabajar, pero no da una. O sea, empieza a haber un tema de performance, los jefes empiezan a quejar, oye, no estás haciendo bien las cosas, no me lo entregaste a tiempo, me lo entregaste mal, me lo entregaste con errores, ¿qué está pasando? Te noto distraído, o sea, ya notamos una discapacidad o un funcionamiento. Hola, ¿qué tal amigos de Salud 180? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy recurrente en la sociedad mexicana y que también se ha visto mucho en los últimos días debido a ciertos factores que han pasado en la sociedad. Y es que al hablar de este tema hay muchísimos mitos, hay muchísimas cosas que no sabemos y que desconocemos y que inclusive no sabemos cómo ayudar. Y estamos hablando del tema de la depresión y para eso tenemos a una gran especialista. Adelante, doctora. ¿Qué tal? Soy la doctora Carmen Amezcua, soy médico psiquiatra integrativa y pues Brandon traes realmente un tema fundamental, no solamente para México, sino para el mundo. La depresión es hoy una de las enfermedades más discapacitantes por encima del cáncer, las enfermedades cardiovasculares, el infarto agudo al miocardio, así es que sin duda hablar de ella es importantísimo. Cuando hablamos de la depresión, hablamos de un tema, como bien me lo dijo, complejo. Porque no nada más hablamos de un tema médico, sino también de un tema social. Para abordar desde estos puntos de vista, desde lo social, lo cultural e inclusive el tema médico-biológico, ¿qué es la depresión? La depresión es una enfermedad psiquiátrica, efectivamente tiene una cantidad de variables que la pueden detonar. La más importante sin duda es esta parte genética, la parte de nuestros cromosomas, cómo estamos nosotros en nuestro cuerpo preparados para que se prendan o apaguen ciertos factores que hagan que nuestro cuerpo no pueda realmente enfrentar la vida que llevamos. Y esto obviamente nos lleva a tener alteraciones a nivel de nuestra memoria, atención, concentración, sueño. El ánimo bajo, que es lo que conocemos en realidad de la depresión, es uno de los síntomas, sin embargo no es el más importante. Y pues bueno, a partir de esto vemos otras variables también, como lo mencionas, y realmente aquí en el país ahorita lo vemos de forma muy importante, la parte social, la parte familiar, la violencia que estamos viviendo y la desconexión en las que se encuentra el ser humano. Hoy día vemos niños afectados por la depresión cuando era una patología que veíamos en adolescentes o en adultos jóvenes. Sin embargo, hoy niños de 3 a 4 años comienzan a tener sintomatología de depresión y esto va totalmente vinculado al tema de lo social, al tema de cómo la familia está haciéndole frente a su crianza y cómo hoy los dejamos con un iPad, con un dispositivo, para que esa sea la conexión social que tengan. Entonces, la nutrición es otro de los factores que no tomamos en cuenta en esta enfermedad y hoy sabemos que el eje intestino-cerebro es parte importante o fundamental de pues, que el cerebro funcione de forma adecuada. 80% de los neurotransmisores como la serotonina se producen en el intestino. Es decir, que si no estamos comiendo lo que la microbiota necesita, que la microbiota son las bacterias y todos los bichitos que viven ahí, lo que antes llamábamos la flora intestinal, entonces no vamos a producir ese 80% de serotonina, que es el neurotransmisor de la calma o de la paz, ¿no? Tenemos los temas también que van relacionados finalmente como cómo estamos nosotros vinculados socialmente y los hábitos de vida que llevamos como seres humanos, qué tanto estamos durmiendo. Hoy, como mexicanos, estamos durmiendo menos de 6 horas y se nos hace ahora sí que normal, porque pues si yo te pregunto cuántas horas dormiste, te aseguro que vas a estar entre las 5 a 6 horas. Cuando el insomnio, que es uno de los síntomas de la depresión, está determinado a partir de dormir menos de 6 horas y ahí estamos hablando de algo crónico que está afectando, te vuelvo a repetir, a los más pequeñitos. ¿Por qué? Pues porque están en esta hiperconexión, porque no apagan su dispositivo y porque esto les está restando sueño. El insomnio es uno de los factores que puede llegar a detonar también la depresión y lo vemos hoy como un síntoma pues, inicial. Cuando hablamos también de esta parte de la depresión, cuando hablamos médicamente hablamos de trastornos, trastorno de depresión mayor, inclusive en ocasiones también podemos hablar de bipolaridad si tenemos algunos síntomas de depresión. Médicamente, ¿qué tenemos o qué significa tener un trastorno depresivo mayor? Inclusive ya puede ser una enfermedad crónica. Todos estos trastornos que mencionas están dentro del cajón de los trastornos del ánimo o del afecto. Ahí vamos a ver diferentes cajoncitos. Uno de ellos es la distimia. La distimia es una depresión que también le llamamos depresión funcional, mal dicho, pero así se dice. Y por supuesto puede haber ideación de muerte, ideación de culpa
Y lo más grave y la consecuencia más grave de todos estos trastornos del ánimo es el suicidio. Y vemos ahí el trastorno bipolar, que es otra de los trastornos del ánimo en este paraguas. Y el trastorno bipolar se caracteriza por tener elevaciones en el estado del ánimo, a los cuales le llamamos hipomanía o manía, que es una exaltación del estado del ánimo. El paciente está absolutamente como acelerado, su pensamiento va muy rápido, puede haber ideas de misticismo, puede haber ideas de ser los dueños del mundo, poder con todo, cambian su ropa, hablan muy rápido, ¿no? Se vuelven hipersexuales, o sea, empiezan a cambiar su estado de ánimo hacia arriba. Y este episodio determina el trastorno bipolar, así sea una vez en la vida, esto hace, digamos, la etiqueta o el diagnóstico de trastorno bipolar. Y esto puede ir seguido, que es lo bastante común, de episodios depresivos que suelen no responder tan fácil a los medicamentos. Entonces, estas olas de elevaciones del estado del ánimo con depresiones del estado del ánimo es a lo que llamamos trastorno bipolar. Y estos que te menciono, distimia, trastorno depresivo mayor y trastorno bipolar, son los tres principales trastornos del estado del ánimo en los humanos. Me gustaría comenzar con algo que es el diagnóstico. Porque yo puedo estar triste algún día y a lo mejor ese día no quiero estar o no me quiero parar de mi cama, pero tal vez fue solo un día. Sin embargo, cuando esto es más recurrente, ya podemos hablar tal vez de algo, de alguna enfermedad. ¿Cuándo nos podemos nosotros dar cuenta? Porque somos a veces personas muy funcionales, que tenemos que funcionar en esta sociedad, que tenemos que ir a trabajar todos los días, que tenemos que tener, pues sí, prácticamente laborar, ¿no? Ser funcionales en la sociedad. Y cuando somos funcionales, a veces no nos damos cuenta de lo que está pasando. Y a lo que me gustaría preguntarles, ¿cuándo podemos notar que estamos en este estado depresivo? Porque no nada más, como bien lo mencionó, se trata de a lo mejor un estado de ánimo bajo, como de, ay, hoy estoy triste, ¿no? Porque las emociones, pues hoy puedo estar feliz, hoy triste, hoy enojado. ¿Qué pasa ahí cuando la diagnosticamos? Para diagnosticar, las dos cosas más importantes y hacer esta determinación diagnóstica, uno es el tiempo, que te decía que tiene que pasar más de 4 semanas para realmente nosotros tener un diagnóstico de un cuadro depresivo o un síndrome depresivo. Cuando hay menos de eso, puede haber, por ejemplo, un duelo. Te hablo de alguien que pierde un ser querido, a su mascota. El pasar y elaborar ese duelo puede llevar estas 4 semanas, hasta 6 semanas, y se puede considerar pues algo adaptativo, algo normal. Sin embargo, cuando observamos que ya estamos en las 4 semanas y esta sintomatología de ánimo bajo, alteraciones en la conducta, alteraciones en la concentración, memoria, sueño, alimentación, es cuando ya nos dice, esto ya se convierte en un síndrome depresivo y le empezamos a llamar trastorno depresivo. Y el segundo punto es la funcionalidad. Por eso es la enfermedad más discapacitante. La gente que está enferma de depresión no puede hacer su vida, no puede funcionar. O sea, realmente la gente que va al trabajo, hace sus cosas, yo te diría que está en probablemente más en la distimia o más en otro tipo de trastorno que en un cuadro depresivo mayor. Dentro del cuadro depresivo mayor hay 3 escalones: el depresivo mayor leve, depresivo mayor moderado y depresivo mayor severo. En el leve, la gente puede llegar a ir a trabajar, pero no da una. O sea, empieza a haber un tema de performance, los jefes empiezan a quejar, oye, no estás haciendo bien las cosas, no me lo entregaste a tiempo, me lo entregaste mal, me lo entregaste con errores, ¿qué está pasando? Te noto distraído. O sea, ya notamos una discapacidad o un funcionamiento anormal. En el moderado, definitivamente vemos fallas, sobre todo, te repito, a nivel de la funcionalidad de la gente. La gente ya es incapaz de ir siempre al trabajo, va y viene, pide días de incapacidad porque le duele la cabeza, le duele el estómago, tiene algún tipo de molestia, porque esa es otra de las características de la depresión, que no va sola. Generalmente va acompañada de otros síntomas que pueden como confundir a la gente, ¿no? Migrañas, lumbalgias o dolores de espalda, gastritis, colitis, ¿no? Todo esto derivado del mismo cuadro afectivo. Y el severo, hablamos ya de un cuadro que tiene ideación de muerte o ideación suicida. El paciente muchas veces está completamente paralizado en casa, no es capaz de funcionar, no es capaz de cocinarse, no es capaz de bañarse todos los días, lavarse los dientes. Ya hablamos de un funcionamiento ya muy limitado, y este tercer layer ya requiere en muchas de las ocasiones hospitalización o una contención médica
pues donde hay un familiar que cuida 24 horas para evitar que el paciente se haga daño. Me gustaría justo hablar de ese tema de las ideas suicidas. Creo que en muchas ocasiones cuando hablamos con alguien que tiene esta enfermedad, se ocurren o hay algunas ideas, ay, ¿qué pasaría si no estoy aquí? O ¿qué pasaría? ¿A eso le llamamos ideas suicidas? ¿O le llamamos ideas suicidas ya a los intentos que puede hacer una persona que tiene esta enfermedad? Hay dos caracterizaciones muy distintas. Una le llamamos nosotros ideación de muerte o ideas de muerte, que es justo lo que acabas de decir. Ojalá ahorita temblara y se cayera esto, ojalá me atropellara un camión, ojalá me dé cáncer y ya me muera. O sea, como el pensar en la muerte, como el decir yo no tengo ninguna función en este universo, o sea, ojalá me fuera de aquí. Esas se llaman ideas de muerte. Y hay una estrecha distancia entre eso y la ideación suicida, que comienza a empezar a generar una planeación para la muerte. Es decir, ¿con qué me mataría yo aquí? Pues quizá, no sé, a que estoy en un cuarto piso, pues a lo mejor si brinco de esa ventana sí me mato. A lo mejor el metro que más cercano me queda es tal y qué tal que me aviento a las vías. En mi casa tengo un baño y ahí hay un tubo y ahí me cuelgo. Mi padre tiene una arma de fuego, pues ya se la voy a quitar y con eso me voy a matar. Eso ya es una planificación y ahí es donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Cuando el paciente o el amigo o la persona que está cercano a nosotros no solamente nos habla de que quiere desaparecer, sino de ya tiene una planeación, ya hizo una carta, por ejemplo, la gente adulta empieza a hacer sus testamentos, empieza a dejar sus cosas en orden, empieza a avisar o despedirse de los amigos, ¿no? De repente planea un viaje a la playa. Son ciertos como señales que tenemos que tener muy, muy presentes. Lamentablemente el 80% de la gente que comete suicidio lo hace en impulsividad, lo hace en un momento de mucha desesperación, de mucha ceguera, digamos, mental, y ni siquiera hay una planeación del intento, ¿no? O sea, simplemente hoy, no sé, me dejó mi pareja, yo no puedo con esto, tuve una deuda en el banco que no puedo pagar y en ese momento sin pensarlo me aviento. O sin pensarlo me ahorco, sin pensarlo tomo un arma y me disparo, ¿no? Entonces es muy importante lo que les digo porque la planificación como muy precisa suele ser también menos prevalente. Hablo del 20-30% de la gente. Ahora, justo para no llegar a ese escenario fatal y final, mucho de lo que hacemos es tener un círculo de amigos o un círculo cercano, familia, amigos, conocidos, compañeros de trabajo. Justo mi pregunta iba como a eso, como alguien cercano a una persona que puede estar padeciendo depresión, ¿cómo puedo ayudarlo? Si en ocasiones inclusive se cierran, ¿no? O sea, esta enfermedad también es tan discapacitante que se cierran estos lazos sociales. Sí, el aislamiento es lo que más nos impide, incluso a nosotros como psiquiatras nos ata de manos el tener un paciente que no quiere vivir, que no quiere recibir atención, que lo único que quiere es desaparecer, ¿no? Y esta idea, pues muchas veces tiene que estar acompañada. Yo te diría que lo más importante para poder enfrentar un caso así es la red de apoyo. Es la gente que está cercana al paciente y que va a estar cercana 24 horas al día hasta que la ideación suicida comience a reducirse, comience a pues desaparecer y entonces obtengamos como esa lucecita donde el paciente vea una esperanza a lo largo de este túnel tan oscuro, ¿no? Eso puede durar 2 o 3 semanas mientras que hay un tratamiento pues médico que esté te digo, acompañado siempre del familiar y tenemos que estar dándole la medicina, tenemos que estar dándole de comer. Por eso muchas veces la hospitalización es necesaria en estos pacientes, porque el estarlo observando 24 horas, el no poderte quedar dormido, porque pues cualquier intento puede ser, ¿no? Y se puede quitar la vida, es muy desgastante para la familia. Entonces, las alternativas farmacológicas hoy son realmente limitantes, o sea, no tenemos muchas alternativas, hay los mismos medicamentos que teníamos hace 50 años, pero sí el abordaje integrativo del cambio de alimentación, vamos a movernos, vamos al parque, vamos a platicar, yo te escucho, estoy contigo, o sea, el tema espiritual, vamos a sentarnos un poquito, meditemos, qué te gusta, qué necesitas, la escucha,
que es esta escucha humana que normalmente no le damos a la gente, ¿no? La gente que está viendo un paciente que le dice que se va a suicidar, normalmente le da miedo y dice, no, yo no sé qué hacer con eso, y generalmente la gente se queda sola. O sea, somos muy poco empáticos y somos muy incapaces, no porque no queramos y no tengamos esa capacidad humana, sino porque nos da miedo. ¿Cómo lo enfrento? ¿Qué hago? ¿No? Si es tu amigo, yo siempre les digo a mis pacientes, tienes que hablar con sus familiares, tienes que comunicar esto a sus familiares, aunque resulte muy doloroso y aunque parezca esto el chismoso de la historia, ¿quién más que la familia que está cercana que pueda ayudar en ese momento al paciente? Si tú dejas solo al paciente, la probabilidad de que se haga daño es muy alta. Me gustaría también hablar como del papel a veces de la familia, y cuando hablamos de familias mexicanas también hablamos un poco de la disfuncionalidad que existen en las familias y en las sociedades. Pero antes de pasar a eso, porque creo que es un tema también bastante complejo que nos tomaría bastante tiempo, me gustaría preguntarle justo de esos tratamientos farmacológicos. Se ha dicho mucho acerca de los medicamentos, que si me voy a volver adicto, que si no lo voy a poder dejar, que si no hay tratamiento, que si es toda una cuestión nada más de ir con el psicólogo, si es una cuestión más integrativa de ir con un especialista. De los tratamientos médicos que tenemos, ¿qué es lo que actualmente sirve y no sirve, y cómo es como los especialistas pueden dar un medicamento? Mire, el abordaje se hace con estos 3 escalones, o sea, si es una depresión leve, hay un abordaje, si es una depresión moderada hay otro, y si es una depresión severa hay otro. En los 3 elementos, la parte de la psicoterapia y la parte integrativa son fundamentales, y voy a ser muy puntual en ello. Y te lo decía ya al principio, el cambio en nuestros hábitos de vida, lo que hoy llamamos medicina del estilo de vida, que tiene que ver con cómo vamos a nutrirnos ahora, qué tanto nos movemos, qué tanto ejercicio hacemos, cómo nos relacionamos con nuestro celular, cuáles son nuestras adicciones, y te hablo del celular porque es una de las adicciones más silenciosas y nadie habla de ellas, pero la generación de dopamina por estar conectados al celular, a redes sociales, es tan alta como muchas otras sustancias psicotrópicas que existen en el mercado ilegales. ¿Cómo es tu consumo de alcohol? ¿Cómo es tu consumo de tabaco? ¿Cómo es tu relación con la naturaleza, con los animales? Todo eso tiene que ver con la medicina de estilo de vida. Después tenemos cómo tratas tu cuerpo. ¿Con quién estoy hablando? ¿Una mujer menopáusica? ¿Un niño adolescente? ¿Un ancianito? ¿En qué época de la vida estás para que el cuerpo pueda recibir, de acuerdo a su edad, lo que necesita a nivel de suplementos, a nivel de adaptógenos, a nivel de muchas plantas herbolarias que existen en nuestro país y que podrían ayudar a que el cuadro depresivo, pues digamos como que se fuera apagando sin la necesidad de llegar a un tratamiento farmacológico tradicional, como son los antidepresivos. Esto, te digo, sucede cuando estamos hablando del layer de lo leve y muchas veces de lo moderado. Y la psicoterapia, que es la escucha de un terapeuta experto que te dé herramientas para poder hacer frente a lo que tú ves negro, a lo que tú no le ves ninguna solución. Bueno, cómo sí lo podemos encontrar juntos. Pero en el tercero, yo les digo a mis pacientes que pues ahí tenemos un porcentaje como del 30%, 20% de los pacientes que llegan a un cuadro muy grave con ideación suicida, con realmente una calidad de vida muy mala. Necesitamos apagar el fuego, necesitamos fármacos. Y estos fármacos, lo que tenemos hoy día, aunque pues es muy pobre y es muy limitante, son fármacos antidepresivos que generalmente ayudan a regular esta producción de serotonina, producción de dopamina y reducción de noradrenalina o adrenalina. Y el balance adecuado de estos neurotransmisores más el balance eléctrico en la corteza cerebral hace que la gente pueda salir más pronto de estos cuadros agudos de depresión. Entonces, yo no estoy peleada en absoluto con la farmacología, sin embargo, les digo, si tú comienzas a detectar el cuadro en un estadio leve y haces un abordaje integrativo, 60% de los pacientes van a responder, 60%. Y eso quiere decir que le podríamos salvar la vida a mucha gente de evitar que llegue en un cuadro severo cuando estamos comiendo bien, nos ejercitamos, meditamos, tenemos prácticas, tenemos un terapeuta que nos ayude, que nos guíe, tenemos también mucho más como conciencia de nuestro propio ser
y tenemos un contacto con la espiritualidad. Y la espiritualidad, yo siempre les digo, no es Dios, no es una religión, es la capacidad de hablar contigo, de encontrar las respuestas dentro y de poder entenderte y escucharte. Eso es la espiritualidad en la psiquiatría integrativa, ¿no? Entonces, claro. Justo hablar de meditación también sería otro gran tema. ¿Qué se ha demostrado con la meditación con respecto a la depresión? La meditación es una de las herramientas más hermosas y mejor estudiadas de las neurociencias. Hoy sabemos, y a ella le conocemos hoy como mindfulness, porque fue la escuela de mindfulness de Jon Kabat-Zinn en California quien hizo que se transformara el cómo se veía la meditación oriental en este mundo occidental medicalizado. Cuando empezaron a hacer estudios de imagen cerebral, electroencefalografía, química, se dieron cuenta que la gente que meditaba tenía mucho mejores niveles serotoninérgicos, mejores niveles de dopamina, tenía menos niveles de adrenalina y su amígdala, que es una de las estructuras más primitivas del cerebro, que normalmente en depresión está sumamente activo, está metabólicamente muy prendido porque es el mecanismo de defensa del cuerpo. Esa es de cuenta la estructura del cerebro que nos ayuda a defendernos, que está siempre al pendiente de que no esté pasando nada y de cómo es que voy a reaccionar frente a la vida. Cuando eso está muy prendido, la gente está tensa, la gente quiere escapar, la gente está viendo moros con tranchetes, la gente no se siente cómoda, la gente se siente en un estado de alerta. Y la meditación, el mindfulness, lo que ayuda es apagar este circuito metabólico en la amígdala y al estar tú entonces más en paz y observar la vida de la manera en la que es, entonces puedes reaccionar, puedes pensar distinto, puedes sentir distinto y puedes actuar distinto. Entonces yo te diría que en psiquiatría integrativa uno de los pilares fundamentales de la mente es la meditación, es el mindfulness. Por los resultados clínicos que además observamos. En depresión, vuelvo a repetir, 60% de los pacientes en depresión leve o moderada responden únicamente a un protocolo diario y continuo de meditaciones o de mindfulness, ¿no? Sea guiado o no. Por último, doctora, me gustaría preguntarle, o más que preguntarle, que nos diera alguna recomendación de qué hacer si tengo estos primeros síntomas de alguna depresión o si yo empiezo a ver algunas manifestaciones. ¿A dónde puede ir las personas que nos están escuchando, que nos están viendo? Primero vamos a mencionar estos síntomas otra vez, creo que es muy importante. Alteración y digamos que lo que reconocemos primero es este ánimo bajo, esta tristeza, esta melancolía, no verle como sentido a nada. Segundo lugar es la atención, memoria y concentración bajan, como que la gente se siente tonta, no estoy pudiendo leer, no estoy pudiendo avanzar en mi tarea, me habla la maestra y no estoy entendiéndole nada. Ahí comenzamos a ver otros síntomas importantes, la fatiga, el estar cansado todo el tiempo, el no tener la energía que teníamos antes, el no tener las ganas de hacer las cosas que antes nos motivaban, ir al cine, bailar, ir con los amigos, eso se apaga también. El sueño se afecta, empezamos a tener un sueño cortado o un sueño donde hay falta del inicio, es decir, me cuesta mucho trabajo conciliar el sueño o me levanto a las 3 de la mañana y ya no me puedo dormir, que se llama insomnio final. Todas estas alteraciones del sueño también son una señal de alarma. Y por último, alteraciones en el apetito. Generalmente la gente con depresión puede tener incremento del apetito, es decir, incluso suben mucho de peso y la ansiedad del comer, sobre todo carbohidratos, es lo que los calma, un poco el azúcar, recuerden que es uno de los ansiolíticos más grandes de la humanidad. Y por último, la falta de apetito. La gente no tiene hambre, no se le antoja nada, nada le sabe igual. Entonces dejar de comer, pues obviamente comienza a desnutrirlos y comienza a causar daño. Si tú identificas de estos síntomas, por lo menos algunos de ellos, yo te recomendaría que fueras con un especialista y un profesional de la salud mental. El primer como eslaboncito son para mí los psicólogos, las psicólogas, que pueden ayudar al diagnóstico y por supuesto nos pueden ayudar a este tratamiento de la parte leve a la parte moderada. Cuando la parte moderada comienza a escalar hacia síntomas más graves y observamos ideas de muerte, ideación suicida o ya una discapacidad, sobre todo en la parte laboral o académica, yo sí recomiendo siempre acudir a un especialista, a un psiquiatra, a un neuropsiquiatra que pueda en ese momento apagar, como les digo, el incendio de la depresión por medio de fármacos que
Yo recomiendo que no sean a largo plazo, sino que duren 3 a 6 meses, dependiendo de cómo el paciente vaya evolucionando, acompañados de todo esto que ya hemos platicado. Cambio dietario, ejercicio, meditación, relaciones con otros amigos, hacer bordado, hacer pintura, ¿no? Comenzar a ayudarle al cerebro a ir por otras vías y pensar distinto también. Pues doctora, muchísimas gracias por la entrevista. Creo que la información es muy completa y si en algún punto podemos ayudar a alguien, tienen ahí también el contacto de la doctora. Y pues muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes y pues no olviden que la depresión es una de las enfermedades más discapacitantes. Hoy, lamentablemente, nuestro país está cobrando muchas vidas, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Así es que tenemos que educarnos en ella y sobre todo esto que yo les hablé de lo integrativo es preventivo. Es una enfermedad que podemos prevenir. Así es que hagamos lo más que podamos como comunidad y como sociedad para que nos siga sucediendo, sigan incrementándose estos niveles de prevalencia. Pues Muchas gracias. Gracias.